Bienvenidos a la clase de sociales, queridos jóvenes de tercero básico. Hoy hablaremos sobre el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza. Comencemos. Fortalecimiento de la institucionalidad. En las últimas décadas, los países latinoamericanos, incluyendo a nuestra Guatemala, avanzaron, cada quien en diferente grado, en la creación de marcos normativos y de instituciones dedicadas a la promoción de la equidad y a la justicia social. Se ha comprobado que el fortalecimiento de la institucionalidad, o su desaparición en algunos casos, está vinculado de manera estrecha a los ciclos económicos de gobierno de una sociedad. Las crisis económicas o políticas son determinantes para fortalecer o debilitar la institucionalidad de un país. Sin embargo, la movilidad de la sociedad civil también juega un papel importante en esta dinámica. Todos somos parte del fortalecimiento de la institucionalidad. Desafíos. Para garantizar el ejercicio de derechos universales y atender problemáticas, es necesario identificar las necesidades específicas de diversos segmentos de la población y al mismo tiempo cumplir los compromisos establecidos por los países en materia de desarrollo. Componentes. Los primeros trabajos acerca de institucionalidad, inversión y autoridad en las políticas sociales surgieron en la década de 1990. Los fondos se centraron en acciones para reducir la pobreza y sus efectos, mediante la educación, los servicios de salud, los servicios de agua y saneamiento y principalmente con expansión en la infraestructura. El surgimiento de estas nuevas instancias propició el interés por analizar la institucionalidad social, sus alcances y sus fortalezas. Las propuestas acerca de las características que debe abordar el fortalecimiento institucional son varias, pero todas identifican elementos en común. Estrategia a largo plazo. Esta debe ser coherente y permanecer a pesar de que existan cambios de gobierno, crisis políticas o situaciones coyunturales. Reglas claras. Es necesario dar a conocer cómo operan los programas que se implantan, a qué población se dirige y qué tipo de apoyo se ofrecerá. Esto con el objetivo de hacer un uso eficaz, eficiente, oportuno, transparente y equitativa de los recursos públicos. Recolección y análisis de información. La información que se recolecte debe ser confiable y evaluará el avance de las estrategias y programas que se implementen. Además, permite tomar mejores decisiones en las instituciones de manera transparente y con rendición de cuentas. Mecanismos de control y fiscalización. Con el propósito de sancionar a los funcionarios que no se ajusten a las normativas y la rendición de cuentas, es importante que las instituciones que implementen programas establezcan indicadores para medir sus avances, los cuales deberán ser difundidos a la población y al personal de la organización. Y por último, actores sociales. Son los encargados de darle continuidad a los programas y se evita que la institucionalidad se debilite ante cambios políticos coyunturales. Tenemos dos aspectos importantes. Para promover el fortalecimiento de la institucionalidad, se debe considerar la cooperación entre instituciones nacionales, la cual genera aprendizajes mutuos. Lo mismo sucede con la participación de los distintos actores públicos y privados. La forma en que estos se articulan y su capacidad de gestión son determinantes centrales de la política pública. Y sobre todo, la promoción de la participación de los grupos poblacionales tradicionalmente sobrerepresentados. En un contexto de rezagos históricos en materia de pobreza y de desigualdad,
es complejo establecer un presupuesto. Para los propósitos de medición del nivel de fortalecimiento institucional, el objetivo es identificar si el financiamiento que se está destinando a las acciones y programas de protección social es equiparable a la magnitud del reto que enfrenta. Políticas públicas. En la sociedad se crean estructuras de oportunidades que escapan del control del individuo. Se requiere de un contexto institucional propicio y de políticas públicas que atiendan las necesidades específicas de las personas en cada etapa de su vida. Las políticas se dividen en políticas de Estado y políticas de gobierno. Políticas de Estado responden a intereses globales de la sociedad. Los objetivos se definen en concordancia con los intereses de la ciudadanía y recogen las necesidades del sistema político o social. Para establecer una política de Estado, debe existir un nivel de consenso entre actores políticos y sociedad civil. Políticas de gobierno. Los gobiernos electos se encargan de crear o adecuar políticas de acuerdo con los objetivos y los lineamientos de su agenda de gobierno. Los ciudadanos validan estas políticas por medio del voto. Las políticas públicas también se clasifican por ámbito territorial, diferenciando las nacionales, regionales, departamentales y locales, o sea, las municipalidades. Todas las políticas territoriales deben trabajar en conjunto y buscar una conexión para abordar los problemas de orden público. En sociedades democráticas, es un derecho ciudadano participar en la construcción de políticas públicas, ya que se dice que éstas deben ser diseñadas por y para los ciudadanos. La democracia no depende solo del Estado, sino también del ciudadano, quien no debe reducirse a ser solo un votante y consumidor, ni permitir que el gobierno quede al margen de los problemas. Cuando se violan los derechos políticos, civiles y sociales, se pone en peligro esa autonomía, es decir, se pone en riesgo la democracia participativa. En la actualidad, el concepto de una política pública se entiende como una acción colectiva y ya no delegada al Estado o gobierno de turno. Así, el gobierno no solo ejecuta lo planeado, sino también garantiza un seguimiento, coordina y coopera con actores clave. De acuerdo con Segeplan, las características de una política pública de calidad son: orientación hacia el interés público, coherencia y coordinación. En la orientación hacia el interés público responde a las necesidades, demandas e intereses de los ciudadanos y al interés colectivo, mientras que en la coherencia y coordinación son compatibles con las acciones y los actores que participan en su formulación e implementación. También tenemos la eficiencia, la estabilidad, adaptabilidad y aplicación efectiva. La eficiencia refleja una asignación de recursos escasos que asegura elevados retornos sociales. Con la estabilidad, cuán estables son en el tiempo. En la adaptabilidad, cuán ajustables pueden ser las políticas cuando fallan o cambian las circunstancias. Y en la aplicación efectiva, qué tan eficaces han sido los organismos implementadores en conseguir resultados y cambios estratégicos. Desafíos que se presentan. Evaluaciones de políticas aplicadas que demuestran que no todas han tenido el efecto esperado y que otras sí lo tuvieron, pero se cancelaron por razones ajenas a estas, como la corrupción. La poca efectividad de muchas implementaciones y el mal manejo de los recursos han evidenciado el hecho de que es necesario replantear las políticas sociales y encaminarlas con un nuevo rumbo.
la confianza en el sistema juega un papel clave en la participación ciudadana. Otro desafío, la globalización que aborda los derechos de la ciudadanía en el mundo. En la Unión Europea existe la tendencia de igualar los derechos ciudadanos de individuos pertenecientes a diferentes países, pero que forman parte de la Unión, la población inmigrante, y que no es reconocida. Esto provoca problemas en términos de política social y en consecuencia se adquiere una relación más directa entre administración y ciudadanía, generando espacios de innovación política. Y por último, las políticas se han descentralizado, es decir, que el Estado central ha dejado de ser el único proveedor de asistencia social y se ha desplazado parte de la responsabilidad a gobiernos locales, entidades no gubernamentales, contratistas y al sector privado. Todo el proceso de negociación y consenso tiene como reto coordinar habilidades administrativas, culturales y técnicas, coordinar el entorno social, cultural, político e histórico, donde las organizaciones y entidades entrarán a trabajar para implementar las acciones de las políticas. Gobernanza. Se entiende por gobernanza la capacidad y acto de tomar decisiones colectivas en un territorio o comunidad determinada, que puede abarcar desde una familia hasta el planeta entero, y desde las políticas públicas a la empresa, el asociacionismo o la gestión de redes virtuales, y el conjunto de procesos y resultados que derivan de esta capacidad. La gobernanza puede aplicarse a diferentes escalas del territorio y sectores de toma de decisiones, manteniendo ciertos principios comunes. En Guatemala, se debe considerar el legado histórico para comprender los formatos de gobernanza que se desarrollan en la actualidad. En un sistema político y su historia se consolidan las formas de procesar las demandas, de resolver los conflictos, de distribuir los recursos públicos y el poder, orientados a satisfacer los intereses particulares de individuos o grupos, mas no el bien público. Gobernanza en las ciudades. En los últimos años, se ha vuelto más importante examinar la manera en que los gobiernos establecen sus agendas, diseñadas sus políticas públicas, las tomas de decisiones y evalúan sus impactos. En las ciudades de los países en vías de desarrollo, este proceso de gobernanza toma la forma de dos modelos. Primer plano. El gobierno de la ciudad es el que dicta las políticas, aunque puede ser que no las implemente en su totalidad. Segundo plano. Los intereses particulares son los que definen las políticas, transformando al gobierno de la ciudad en un mero ejecutor de ellas. Lo importante en ambos modelos es que las personas que habitan en la ciudad tienen un papel mínimo o nulo en el proceso de elaboración de las políticas. Antes de cualquier decisión, se debe analizar la gobernanza que existe en cada ciudad, así como el papel y estilo de liderazgo del alcalde, la situación presente y futura de la participación social, la existencia de procesos de revisión democrático mediante consultas, la dinámica política de la ciudad, analizando particularmente la existencia y peso de los intereses particulares, la capacidad técnica y de gestión del municipio y las agencias aliadas. Para asegurar un desarrollo humano sostenible, las características de la gobernanza son elementos esenciales para convertirlo en realidad. Tenemos la participación. Puede ser directa o bien por medio de intermediarios, instituciones o representantes legítimos, informados y organizados, con el propósito de promover la libertad de expresión. La legalidad. El marco legal debe ser justo y que se imponga de manera imparcial,
necesita una protección total de los derechos humanos, particularmente aquellos de la minoría. Transparencia. La información debe estar disponible para cualquier persona afectada por estas decisiones. Además, debe existir suficiente información y que ésta sea fácil de comprender. Equidad. Se asegura que todos sus miembros sientan que forman parte de esta y que no son excluidos. Consenso. Existe mediación entre los diferentes intereses de la sociedad y se enfoca en los mayores intereses del conjunto de la comunidad. Responsabilidad. Las instituciones y los sistemas deben servir a todos los grupos de intereses dentro de un marco de tiempo razonable. Eficacia y eficiencia. Los procedimientos y las instituciones llegan a resultados que la sociedad necesita, al tiempo que lo hacen utilizando los recursos de manera eficaz. Y sensibilidad. Se toman en cuenta a las personas que estarán afectadas por sus decisiones y acciones. La sensibilidad no se puede imponer sin transparencia y respeto a la ley. Bueno, mis queridos jóvenes, agradezco a cada uno de ustedes el compromiso que tienen en estar atentas a nuestras clases. Les agradezco mucho. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Se les quiere y cuídense por favor. Hasta la próxima.